Bueno, esta es una atenta invitación a suscribirse al canal que están viendo para las lecturas o estudios a continuación. Pues agradezco mucho su atención y pasamos a lo siguiente. Vamos a hacer un contraste de las ideas de Boyd con algo del cristianismo primitivo expresado en Gálatas. Se va a explicar en estos comentarios cómo y por qué, con la finalidad de poder rescatar, bueno, no solamente rescatar, más bien vindicar al autor, no es rescate, más bien que quede bien asentado las ideas del autor, tal que se ve una forma de paralelismo de estas ideas contemporáneas en cómo poderlas comprender de manera en el pasado hacia el presente de una forma algo constante. Ya con ello dicho, buen provecho por la lectura y gracias por la atención. Lectura al libro de Satanás y el problema de la maldad, del autor Gregory A. Boyd, pastor de la iglesia Woodland Hills en Estados Unidos, creo que era Michigan, era Minnesota, y originalmente impreso en InterVarsity Press. Vamos a dar lectura de la página 76 en adelante a la sección, desde la sección, es menos un regalo o un don. Es menos un regalo que es aceptado de un regalo, o es menos regalo un regalo aceptado. Vaya, es una manera de traducirlo, ¿no? El problema que planteo está en la premisa, la conclusión de que no podemos atribuir nuestra salvación a la gracia de Dios si la escogemos es errónea. O sea que esa idea es errónea. Un regalo, un don, no es menos don porque sea aceptado. Por ejemplo, una mujer donó recientemente varios millones de dólares para ayudar a personas en Minnesota que habían quedado arruinadas por inundaciones de la primavera. ¿No consideraríamos absurdo si alguien afirmara que su regalo no fue en realidad un regalo porque las víctimas de esas inundaciones eligieron aceptarlo? O bien, incluso eligieron no aceptarlo. Lo mismo ocurre, creo yo, con la oferta de la salvación de Dios. Un don del sacrificio de Cristo es ofrecido a todos y no es menos don porque tengamos que escoger aceptarlo. Siguiente sección. Perdón. ¿Es la fe una obra? Las escrituras parecen confirmar esta perspectiva a lo largo tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Encontramos al Señor suplicando a su pueblo que tomara la decisión de aceptar su oferta de salvación y entrar en una relación de pacto con Él. El motivo lo encontramos expresado suscitadamente. Déjenme, voy a tratar de agrandar un poquito esto porque parece que me da lata en mis ojos. Sucintamente en Deuteronomio, cuando el Señor, después de establecer las condiciones del pacto, reta al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Perdón, aquí en mi mente, ¿verdad? A su pueblo. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Pero si tu corazón se rebela y no obedeces, te advierto hoy que serás destruido sin remedio. Te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Deuteronomio 30, 15 al 19. Vemos que los hijos de Israel serían bendecidos o maldecidos dependiendo de lo que ellos eligieran.
hacer lo que eligieran hacer. Dios bondadosamente les ofrece la vida, les suplica a todos que la acepten, pero ellos individualmente y colectivamente libres para, son libres para elegir la muerte. En mi opinión, cada pasaje de las Escrituras nos presenta al Señor o a uno de sus portavoces rogando a las personas que crean en el Señor, que obedezcan sus decretos, que no resistan al Espíritu Santo o que se arrepientan de sus pecados. Está sugiriendo lo mismo. También lo hace cada pasaje que describe a las personas como moralmente responsables por sus decisiones. Estos textos están sugiriendo que en última instancia está en las manos de las personas como agentes moralmente responsables el aceptar o rechazar la oferta de salvación de Dios. El hecho de que las Escrituras no vean conflicto entre el énfasis en la elección humana y la oferta de gracia de Dios sugiere que no hay conflicto. Esto implica que todo aquel que concluye que hay un conflicto entre la gracia y el libre albedrío está sacando inferencias injustificadas de la enseñanza bíblica sobre la gracia o la necesidad de la elección humana. En esto mismo, las Escrituras nunca representan una elección para recibir un don de Dios como una obra, cuando, entre comillas, obra, cuando los autores del Nuevo Testamento recalcan que no se llega a salvación mediante, entre comillas, obras, como se referían los judíos del primer siglo al hablar de las obras de la ley. Estaban diciendo que la justicia de Dios no viene por medio de la obediencia externa a la ley, como suponían algunos judíos de aquel tiempo. La justicia de Dios no puede ser ganada, viene solo como un don, Romanos 4:4 al 16. Pero no obstante, el Nuevo Testamento también enseña que el don debe ser aceptado. Uno tiene que escoger, poner su confianza, fe, pistis en griego, en la provisión de gracia de Dios. Esta elección no es en ningún sentido la causa de su salvación, pero es una condición que tiene que satisfacerse para que el don de la salvación se pueda aplicar a sus vidas. Si las personas no quedaban justificadas ante Dios, el Nuevo Testamento no enseña que esto se debió a que Dios decidió pasarlas a ellas por alto. Quedan condenadas delante de Dios solo por causa de que ellas han rehusado satisfacer la condición de poner su confianza en Cristo. Si ellos se han endurecido contra Dios, es por su falta de fe. Cita los pasajes del libro de Romanos, capítulo 11, versículo 20, con paralelo en capítulo 10, versículo 3, como del capítulo 11, versículos 7 y 25. Esto no implica que ellos sean menos justos o menos inteligentes que los que eligen aceptar el don, como Sproul sugiere. Solo implica que desde el centro moral de su ser, estas personas eligen resistirse al Espíritu Santo y rehúsan someterse a Cristo como su Salvador y Señor. Es la obra del Espíritu Santo irresistible. Los cristianos en general han creído que a causa de que son esclavos al pecado y a Satanás, aquí están los pasajes, Juan 8:34 y Romanos 7:6-16, capítulo 6, versículo 16, nosotros nunca podríamos elegir aceptar la oferta de salvación de Dios, a menos que Dios en su bondad nos capacite para hacerlos. No está esta opinión en conflicto con las ideas de que somos agentes autodeterminantes en el proceso de la salvación. Yo no lo creo, dice Boyd. Estoy de acuerdo en que las Escrituras enseñan que los creyentes eligen poner su confianza en Cristo solo porque el Padre los lleva a Cristo y que el Espíritu Santo habilita para hacerlo. Juan 6:44, 1 Corintios 12:3,
como Efesios 6:8. También podría ponerse un texto de Gálatas por ahí cuando habla acerca de la libertad en Cristo. Pero yo, junto con otros arminianos, negamos que el Padre nos lleve y que el Espíritu Santo, el Espíritu, nos capacite en una manera irresistible. Dios en su bondad hace posible que nosotros creamos, pero Él no hace que sea necesario para nosotros creer. Una cosa es afirmar que sin el Espíritu Santo nosotros no podemos creer, y otra muy diferente decir que con la obra del Espíritu Santo nosotros debemos creer. Las Escrituras sostienen lo primero, pero no lo segundo. En la perspectiva arminiana, las Escrituras niegan que el Espíritu Santo trabaja en forma irresistible al insistir que el amor de Dios es universal. Al poner la responsabilidad por la decisión a favor o en contra de Dios en la persona, no en Dios, e informándonos explícitamente que las personas pueden hacer y lo hacen resistirse al Espíritu Santo. Por ejemplo, Isaías 63:10, Hechos 7:15, Hebreos 3:8 y 15. Aquí no me especifica, 8 y 15, capítulo 4, versículo 7, con paralelo en Efesios 4:30. El hecho de que el Señor esté con frecuencia entristecido, frustrado y aún asombrado de cuán contumaces son las personas en contra, sugiere lo mismo, por ejemplo, Éxodo 33, 3, 5, 34, 9, Deuteronomio 9, 6, 3, también versículo 13, capítulo 10, 16, 31, 27, Jueces 2, 19, Segunda de Reyes 17, 14, Segunda de Crónicas 38, 36, 3, Nehemías 9, 16, Isaías 46, 12, 48, 4, Jeremías 7, 26, Oseas 4, 16. Sproul parece equivocado cuando declara que las personas que afirman el libre albedrío autodeterminante, o bien la libertad autodeterminante, no pueden afirmar consecuentemente la doctrina protestante de sola gracia. No hay mérito en aceptar un don, especialmente si hay una habilidad para aceptar. El don es un don en sí mismo. De ese modo podemos afirmar consecuentemente que Dios desea que todos sean salvos y que cada uno que es salvo lo es por la gracia. Por el otro lado, todo el que no es salvo, solo él o ella es culpable de su situación. Vamos a tomar en cuenta esto que nos aporta Boyd en hacer un contraste de este pensamiento reformado contra el pensamiento cristiano primitivo, con base a conocer que finalmente las cartas, más bien primariamente que las cartas paulinas son las primeras en ser redactadas en todo el Nuevo Testamento. Vamos a usar la aportación que nos hace Raymond Brown en cuanto a la redacción del Nuevo Testamento conforme a su visualización de las cartas propiamente en cómo va la redacción. Primero, él dice que fueron redactadas las cartas de Tesalonicenses. Primera carta de Tesalonicenses. Hay quienes ponen segunda de Tesalonicenses como si fuera realmente la primera. Valga, que realmente no hay mucha diferencia cronológica entre primera y segunda. Hay quienes sí. Brown dice no la hay, y si ustedes lo leen bien, en realidad es una sola redacción. Y a posterior viene Gálatas. De tal manera que nos dice que esto es algo que nos viene aportando las propias redacciones paulinas. Véase cómo finalmente Brown nos dice, léase estos pasajes y se observa que tiene este paralelismo en su viaje a Jerusalén. Me parece que eso es en Hechos 9, sí. Cuando ya viene tratando de regresar justamente de la persecución que él hace
y después con Damasco, ¿no? Por ahí viene, entre 26 y 29, ¿no? ¿Cómo viene el asunto, no? De tal forma que esto lo posiciona conforme a esto dicho en... Déjame checar, aquí Damasco, Corintios, aquí, norte de Galacia, viene por el 39-41, antes el concilio de Jerusalén, que esto viene en Hechos 15. Esto es necesario conocer para finalmente ver cómo Pablo viene argumentando al respecto. Pablo argumenta en Gálatas capítulo 5, versículo 1, ahorita iniciado, para leer, que exhorta a permanecer firmes en la libertad. Vaya, o sea que se haga uso de la libertad con la cual Cristo nos hizo libres y no se sujete de nuevo al yugo de esclavitud. Esto es importante porque Boyd nos está diciendo que hay una posibilidad de opción abierta a partir de que Cristo liberta, a partir de la recepción del mensaje del Evangelio, hay una libertad tal que uno puede retractarse del llamado a libertad o permanecer en ese llamado a libertad. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para que la libertad a la que se fue llamado no sea pretexto para la carne, sino para el amor, o sea, someterse en el amor, porque la ley entera se cumple en el precepto de amar al prójimo como a uno mismo. Pero si uno se muerde, es decir, si uno no está en amor y comienza a atacarse, por ejemplo, en el interior de las comunidades de fe, unos a los otros, se puede haber el riesgo de destrucción, ser consumidos unos por otros. Para andar en el amor, para andar en el espíritu, para vivir en el espíritu y no en los deseos de la carne. En tal sentido, Boyd está diciendo que la libertad es intrínseca al llamado a libertad, tal que se puede elegir desde que se recibe hasta el final de la vida.